La noche en que la historia comenzó, nadie notó el leve susurro del viento sobre las colinas del norte de Inglaterra. Era un murmullo tibio, casi humano, como si la brisa guardara un secreto antiguo que llevaba demasiados años tratando de confesar. Y allí, en medio de esa vastedad gris, un hombre caminaba solo, con las manos hundidas en unos bolsillos que apenas recordaban el calor. No sabía aún que su destino estaba a punto de desprenderse del suelo común, como si cada paso que daba fuese el eco anticipado de un ascenso improbable, casi irónico, que lo transformaría en una leyenda moderna, una leyenda tejida no de oro, sino de aire. Su nombre resonaba simple, casi olvidable, como esas palabras que la mente deja caer en la periferia sin asignarles un hogar, pero esa simplicidad lo hacía aún más intrigante. Era un hombre de silencios prolongados, de mirada que parecía perforar la clave secreta de las cosas, como si cada objeto a su alrededor escondiera una historia que solo él podía descifrar. Había algo seductor en su forma de observar el mundo, una mezcla de cansancio y lucidez, de resignación y deseo dormido. Bajo esa apariencia común ardía una chispa tan fina que apenas se notaba. Hasta que él quiso que se notara. No nació millonario, tampoco heredó fortuna alguna. Si algo heredó, fue una especie de sensibilidad extraña hacia las cosas diminutas, un gusto por lo que otros ignoraban, por aquello que parecía no tener valor hasta que él lo tocaba con su mente, como si su imaginación poseyera una alquimia propia. Esa alquimia lo conduciría, años después, a uno de los emprendimientos más desconcertantes, provocadores y comentados del país. El concepto, cuando surgió por primera vez, se manifestó como una pregunta fugaz, una chispa que apenas hubiera iluminado una esquina oscura de su mente si él no hubiese tenido la costumbre de perseguir cada chispa como quien sigue la sombra de un tesoro enterrado. La pregunta fue simple, casi infantil, casi absurda. ¿Qué pasaría si alguien decidiera capturar el aire de un lugar y venderlo? Una idea así podría haber muerto ahí mismo, aplastada por la lógica o por ese instinto que mata los sueños antes de que respiren. Pero él no era así. Para él, las ideas imposibles no eran un muro, eran la invitación a una puerta secreta. Imaginó a turistas nostálgicos abriendo pequeñas latas metálicas en casas lejanas, aspirando un fragmento simbólico del paisaje inglés. Imaginó a coleccionistas obsesivos comparando matices intangibles de atmósferas distintas, como quien discute sobre vinos invisibles. Imaginó mercados completos movidos no por lo tangible, sino por la emoción pura. Y en esa emoción estaba su verdadero negocio. Pero aún faltaba algo que él todavía no entendía. La razón por la que la gente compra lo que compra. No basta con ofrecer un producto, pensaba. Hay que ofrecer una historia que le dé a ese producto una especie de alma. Las noches siguientes fueron madrugadas de insomnio creativo. Se sentaba frente a una mesa vacía, iluminada apenas por una lámpara amarilla que convertía sus ideas en sombras circulares sobre la pared. La oscuridad alrededor lo abrazaba con una ternura siniestra, como si cada pensamiento que surgía de su mente fuese observado, medido, tamizado por la noche misma. Y fue ahí cuando comenzó a entenderlo. Lo que vendería no sería aire, sería nostalgia, sería identidad, sería la ilusión de atrapar lo efímero, de contener lo inaprensible, de guardar un instante del mundo dentro de un recipiente. Esa revelación le llegó como un susurro, como si el viento de las colinas, aquel que lo acompañaba desde su infancia, hubiera decidido finalmente hablarle con claridad. Con una mezcla de audacia y calma casi fría, empezó a buscar proveedores de latas metálicas, diseñó etiquetas minimalistas y elaboró una narrativa tan sugerente que cualquier persona que la leyera sentiría, aunque fuese por un segundo, que el objeto entre sus manos contenía una fracción invisible del universo. No exageraba, no mentía, no prometía propiedades milagrosas, solo insinuaba. Y la insinuación es muchas veces más poderosa que cualquier afirmación. El primer lote salió de su pequeño apartamento en un barrio humilde, donde cada rincón olía a lluvia antigua. Empaquetó las latas con un cuidado casi ceremonial, como si estuviera cerrando pequeñas cápsulas de significado. No sabía qué pasaría. No sabía si alguien en algún rincón del país entendería la magia escondida en ese gesto. Pero lo que ocurrió después lo tomó por sorpresa incluso a él. Al principio, un par de curiosos compartieron fotos en redes sociales, sonriendo mientras sostenían aquellas latas que parecían tan sencillas y tan enigmáticas a la vez. La imagen tenía algo que no se podía explicar del todo, una mezcla de humor y poesía, de ironía y melancolía.
Era el tipo de producto que algunos comprarían por broma y otros, sin admitirlo, por emoción. Y así comenzó el rumor. Esa clase de rumor que crece en silencio, como una niebla prestando su propia voz al misterio. Esa clase de rumor que no necesita gritar, porque respira en el oído de quienes aún tienen sensibilidad para lo extraño. Cada día aparecían nuevos comentarios, nuevas interpretaciones, nuevas preguntas. ¿Era arte? ¿Era una sátira? ¿Era un objeto coleccionable? ¿Era una metáfora del capitalismo moderno? Él no respondía. No tenía por qué hacerlo. Era mejor dejar que la historia se contara sola. Y mientras las ventas comenzaban a subir, como si hubiesen estado esperando ese momento desde siempre, él observaba todo con una mezcla de fascinación y vértigo. No era solamente un negocio, era una conversación silenciosa entre él y miles de desconocidos. Un día, en una mañana fría en la que el sol apenas conseguía atravesar la neblina, despertó con la noticia que cambiaría todo. Alguien había escrito un artículo extenso sobre su propuesta, describiéndola como una obra conceptual que captura la ironía y la suavidad melancólica de la vida contemporánea. Ese artículo fue el primer golpe serio, el primero de muchos, y mientras él leía, con el pulso acelerado, pero la expresión serena, comprendió que la historia apenas estaba empezando a desplegarse, como un libro que solo había mostrado su primer capítulo. Porque lo que vendría después, la expansión del negocio, las críticas, las obsesiones, las oportunidades que se abrirían como grietas luminosas bajo sus pies. Todo eso estaba aún por revelarse, y él lo sentía. Sentía que la verdadera transformación estaba apenas rozando el horizonte de lo posible, que el aire, ese que todos damos por hecho, estaba a punto de convertirse en un espejo donde muchos se mirarían sin saber realmente por qué. La noticia llegó como llegan las cosas que parecen insignificantes al principio, envuelta en un mensaje breve, casi casual, enviado por un conocido distante. Creo que deberías ver esto. Nada más. Pero debajo de esa frase simple había un temblor, una vibración velada, como si las palabras hubieran absorbido el pulso de algo mayor. Él abrió el enlace con la calma de quien está acostumbrado a que el mundo rara vez le trae sorpresas, hasta que lo sorprendió. Era un video. Un creador de contenido, de esos que mezclan humor con análisis cultural, sostenía una de sus latas frente a la cámara. No la agitaba, no la abría, no la ridiculizaba. Solo la miraba con una expresión de intriga respetuosa, como si temiera romper el encanto que la rodeaba. La imagen tenía algo ritual, algo casi religioso, como si un objeto mínimo hubiese entrado en una dimensión inesperada. Entonces el creador habló, no con exageración, no con burla, sino con una sinceridad que desarmaba, una que parecía haber nacido de noches largas y silenciosas de reflexión. El valor de lo que no vemos, dijo, a menudo supera al de lo que podemos tocar. Esta lata no contiene aire, contiene una declaración, un recordatorio de que vivimos rodeados de cosas que olvidamos apreciar. Y a continuación añadió algo que él jamás habría imaginado escuchar. Este objeto encapsula una emoción más antigua que nosotros. Aquella frase se extendió como fuego lento, una chispa escondida en un bosque seco. En cuestión de días miles de personas habían compartido el video, no para reírse, sino para discutirlo en serio. Lo analizaban, lo interpretaban, lo convertían en metáfora. Su idea, aquella chispa que surgió en una noche de viento tímido, se había convertido en un espejo, donde cada persona veía algo distinto, nostalgia, identidad, ironía, crítica social o simplemente una belleza inesperada. Y mientras la conversación crecía como un río que rompe sus propias orillas, él permanecía en silencio. No intervenía, no corregía, no aclaraba. Había entendido algo crucial. El silencio tiene una fuerza que las palabras no siempre alcanzan. El silencio deja espacio para que los demás respiren dentro de tu obra, pero no todos respiraron con la misma calma. A medida que la tensión aumentaba, surgieron voces escépticas, algunas cargadas con una ironía que pretendía desarmar la magia. Es solo aire, es un engaño, es una broma que se les fue de las manos. Y sin embargo, en cada crítica latía un reconocimiento involuntario. Hablaban de él, discutían sobre él, le daban forma, presencia, peso, el polémico encanto de lo inútil, la utilidad secreta de lo simbólico. Él, lejos de molestarse, observaba todo con una fascinación quieta. Era como ver una tormenta formarse desde el interior de una habitación cálida, escuchando cómo el viento golpea los cristales con una intensidad que parece un aviso, no una amenaza. Entonces ocurrió un segundo giro.
Alguien, en un rincón de Londres donde la creatividad a veces se mezcla con la extravagancia, abrió una de sus latas en un evento artístico. No había periodistas, no había cámaras, hasta que alguien decidió grabar sin intención de viralizar nada. Querían captar la reacción, eso era todo. El público guardó silencio. Una mujer cerró los ojos, como si respirara algo antiguo, un aroma inexistente que, sin embargo, despertaba en ella una memoria enterrada. Un hombre rió suavemente, no por burla, sino por esa clase de risa que uno suelta cuando se da cuenta de que algo lo ha desarmado. En el fondo, lo que la gente estaba comprando no era aire, era un instante, una pausa, un derecho íntimo a detener el tiempo durante unos segundos, un símbolo de que el valor no siempre reside en lo que cambia, sino en lo que permanece invisible. Ese pequeño video capturó esa quietud, ese momento suspendido en el que una sala entera se quedó mirando algo que supuestamente no era nada. El clip se volvió viral sin que nadie lo buscara, y con él, la historia dejó de pertenecerle a él solo. Ahora era parte de un fenómeno cultural extraño, uno que mezclaba arte conceptual, consumo emocional y una ironía elegante que pocos blogs sabían describir. Era un comentario silencioso sobre nuestras vidas modernas, saturadas de objetos, hambrientas de significado, y sin embargo algo más profundo empezaba a moverse detrás del telón. Las órdenes comenzaron a multiplicarse. Primero fueron decenas, luego cientos, después miles, y él, que había empezado solo, con sus manos empaquetando una lata tras otra en una habitación que olía a humedad y sueños insistentes, comenzó a sentir algo semejante a vértigo, un vértigo dulce, seductor, casi peligroso, como el borde de un acantilado, que llama con una voz seductora: un paso más, solo uno más. Pero en el fondo de ese vértigo había también una pregunta que lo perseguía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta idea, tan frágil y tan improbable, encontraba un eco tan gigantesco en tantas personas? Aquella pregunta lo acompañaba incluso cuando estaba rodeado de cajas, etiquetas, empaques y un creciente caos creativo que parecía expandirse sin su permiso. Y mientras empacaba otro lote, con la precisión de alguien que entiende que cada detalle importa, un pensamiento comenzó a surgir desde las sombras de su mente, un pensamiento que, sin él saberlo, lo llevaría hacia un descubrimiento inquietante, algo que cambiaría no solo su negocio, sino la percepción misma de quién era él y por qué había sido capaz de concebir una idea así. Un pensamiento que apenas comenzaba a formarse cuando escuchó detrás de sí un sonido inesperado, un sonido que no debió estar ahí, un sonido que marcó el inicio de un giro aún más profundo, y ese giro aún está esperando revelar su forma completa. El sonido fue apenas un roce, un susurro breve, como el movimiento tímido de algo que despierta en una habitación que creíamos vacía. No fue un golpe, no fue un crujido, fue una presencia. Levantó la cabeza con la lentitud de quien teme confirmar que no está solo, aunque lo sabe desde el primer instante. La lámpara proyectaba su luz amarillenta sobre las paredes, estirando las sombras como criaturas delgadas que parecían observarlo desde la periferia. Se dio vuelta, nada, al menos nada visible, pero había una sensación extraña, casi eléctrica, suspendida en el aire. Era una sensación que llevaba días persiguiéndolo, sin que él lo admitiese del todo. La impresión de que la idea, esa idea tan simple, tan absurda, tan brillante, estaba empezando a tener una vida propia, como si cada lata que llenaba fuese una extensión de algo que lo trascendía. Como si estuviese alimentando una criatura silenciosa, hecha de atención colectiva, imaginación ajena y símbolos que él no controlaba. Respiró hondo, apoyó las manos en la mesa y dejó que la calma volviera a ocupar el espacio. Su respiración se mezcló con el aroma metálico de las latas recién selladas, con ese perfume casi imperceptible de vacío que pronto viajaría a hogares lejanos, y mientras el silencio regresaba, una pregunta le atravesó la mente con la precisión de un rayo. ¿En qué momento algo deja de ser tuyo? Su idea se había escapado de sus manos como un pájaro que, una vez liberado, no solo vuela, sino que encuentra su propio cielo. Él ya no podía controlar cómo la gente interpretaba su producto. Cada persona lo convertía en algo distinto, algo íntimo, algo que no le pertenecía. Y sin embargo, esa pérdida de control tenía un atractivo extraño, como si lo empujara hacia una verdad más honda, una que él apenas empezaba a entender. Cuando se incorporó y volvió a caminar por la habitación, el ruido volvió a aparecer. Esta vez fue más claro, un golpe ligero como el toque de un objeto sobre el suelo. Se detuvo.
Su corazón dio un salto contenido, no de miedo, sino de anticipación, esa sensación que aparece cuando una revelación está a punto de romper la superficie. Caminó hasta una esquina donde guardaba cajas antiguas, las de los primeros prototipos, esas latas que nunca vio nadie porque las consideró imperfectas, latas que no tenían etiqueta, que no tenían historia, que no tenían destino. Se inclinó, y ahí, en la penumbra, vio algo que no recordó haber dejado allí. Era una de sus propias latas, pero no del diseño actual. Era una de las primeras, de las raras, esas que había descartado. De algún modo, había caído de una caja, o al menos eso se dijo a sí mismo. La tomó entre las manos, era más fría que las demás. Un escalofrío lo recorrió, no por el contacto, sino por una intuición que surgió desde algún lugar profundo de su mente. Una intuición que no tenía forma, pero sí peso. Un peso hecho de presagios. Mientras sostenía la lata, recordó algo que había leído años atrás, en uno de esos libros que devoraba para escapar del mundo. Una reflexión sobre los objetos y las historias que cargan. Decía que hay cosas que no solo existen, sino que observan. Cosas que absorben silencios, pensamientos, emociones, memorias, cosas que sin tener vida adquieren una especie de alma prestada, y por un instante, solo un instante, pero suficiente para dejar una huella profunda, sintió que aquella lata, esa primera creación olvidada, llevaba dentro algo más que aire, algo que él no había puesto. Sacudió la cabeza para despejar la sensación, se rehusaba a caer en supersticiones, todo tenía una explicación lógica. Pero la lógica a veces se queda pequeña ante lo invisible. Colocó la lata sobre la mesa con cuidado, como si fuese frágil. No por su estructura, sino por aquello que representaba. La miró un largo rato. Era curioso cómo un objeto tan simple podía adquirir una presencia tan densa. Y entonces, mientras la luz bañaba la superficie metálica, comprendió que su éxito no se debía solo al ingenio. Había tocado una fibra que la sociedad llevaba tiempo ignorando. Un hambre emocional, una nostalgia sin nombre, la necesidad urgente de tener algo puro, algo que no gritara, algo que no impusiera, algo que respirara, y en esa necesidad su producto había encontrado un hogar que crecía cada día. Sin embargo, mientras contemplaba aquella lata primigenia, sintió por primera vez una sombra diferente, la posibilidad de que el negocio, tan luminoso en su ascenso, pudiera tener un lado oscuro. No un peligro concreto, sino un borde inquietante, el borde de una idea que podría expandirse más allá de su intención original. Y entonces sonó el teléfono. Un timbre leve, casi educado, en medio del silencio. Tomó el aparato con una mezcla de curiosidad y cautela, vio un número desconocido, respondió. La voz al otro lado era tranquila, profunda, con un aire académico que sugería años de estudio y una percepción afilada como un bisturí filosófico. «Disculpe que lo contacte sin aviso», dijo aquella voz. «Sé quién es usted, y creo que deberíamos hablar». Hubo un breve silencio, de esos que anuncian que algo grande se aproxima. «No se imagina», continuó la voz, «lo que realmente ha comenzado». Él sintió un estremecimiento que no pudo disimular. Un estremecimiento nacido no del miedo, sino de la certeza de que esa llamada marcaría un antes y un después. «¿Quién habla?», preguntó. La voz sonrió, se notaba en el tono. «Alguien que lleva tiempo observándolo». Y justo antes de que él pudiera responder, la voz añadió algo más, algo que haría que su respiración se quedara suspendida en el aire. «Y no soy el único». La frase quedó flotando en el aire con una densidad casi física, como si la habitación entera hubiese inhalado y se negara a exhalar. «Y no soy el único». Ese eco invisible pareció recorrer las paredes, deslizarse por las cajas apiladas, rozar las latas aún sin etiquetar. Él sintió un hormigueo en la nuca, no de miedo, sino de anticipación profunda, como si algo dentro de él ya hubiera estado esperando esas palabras desde mucho antes. La voz, mientras tanto, permaneció en silencio al otro lado de la línea. Un silencio que no pedía permiso, que no se disculpaba. Un silencio con autoridad. «¿Qué quiere?», preguntó él finalmente, con un tono que buscó sonar firme, aunque llevaba impregnada una leve vibración que solo alguien muy perceptivo habría detectado. «Quiero conversar», respondió la voz, «sobre su proyecto, sobre su obra». La palabra obra lo golpeó con una fuerza inesperada. Él nunca había usado ese término para describir lo que hacía. Era un negocio, sí, un concepto, un experimento cultural, pero una obra implicaba algo más profundo. Algo que él mismo quizá no había querido admitir. «Creo que se equivoca», murmuró. «Yo solo vendo un producto curioso». «No».
La interrupción fue suave, pero definitiva. Usted no vende aire enlatado, vende significado, y el significado tiene consecuencias. El silencio volvió, esta vez más espeso. Él sintió que sus pensamientos comenzaban a acelerarse. ¿Un crítico? ¿Un profesor? ¿Un coleccionista excéntrico? ¿Alguien que quería asociarse? ¿O alguien que había visto algo en su proyecto que él mismo no había visto? ¿Quién es usted?, insistió. Un observador, respondió la voz. Alguien que ha seguido su trabajo desde que las primeras latas salieron de su apartamento. Me llamó la atención lo que hizo con la nostalgia y cómo logró que la gente interpretara un objeto vacío como si contuviera algo vital. Ha despertado una conversación cultural que va más allá del humor o la curiosidad. Él respiró hondo y apoyó una mano en la mesa, como buscando anclar su cuerpo a algo sólido, mientras su mente se hundía en esa voz enigmática. Pero ya no es solo cultura lo que está en juego, continuó el desconocido. Su creación se ha convertido en un símbolo y los símbolos a veces se apoderan de quienes los crean. Esas palabras le provocaron un escalofrío, no por lo que decían, sino por lo que insinuaban. Él había creado algo que estaba escapando de su control. Sí, pero ¿a tal punto? La voz lo dejó pensar durante unos segundos. Luego añadió: hay gente que ha comenzado a estudiar su caso. No oficialmente, claro, pero la atención que genera su producto está creciendo en círculos que usted aún no imagina. Por eso lo llamo. Él sintió como algo profundo se encendía en su interior. Curiosidad, una curiosidad viva, serpenteante, peligrosa, la misma que lo había llevado a latiquezar aire dentro de latas, la misma que había dado origen a su fortuna. ¿Por qué yo?, preguntó. La respuesta llegó inmediatamente, como si el interlocutor hubiera esperado precisamente esa pregunta. Porque usted no está vendiendo aire, dijo. Está vendiendo la ausencia, y eso es algo que muy pocos entienden, y menos aún dominan. La palabra ausencia lo atravesó. Era cierto, en cierta forma, su producto era un homenaje a lo que no se ve, a lo que se pierde, a lo que se recuerda sin tocarlo, pero nunca lo había puesto en esos términos. Quiero reunirme con usted, dijo la voz finalmente. No puedo explicar más por teléfono. Hay detalles, conexiones, interpretaciones que deben discutirse en persona. No pretendo incomodarlo, pero créame, le conviene escuchar lo que tengo para decir. Él dudó. Todo en su interior oscilaba entre la racionalidad cautelosa y la atracción irresistible de un misterio. Era como estar frente a una puerta entreabierta. Uno sabe que puede cerrarla y seguir con la vida habitual, o empujarla y descubrir un mundo que tal vez cambie el rumbo de todo. ¿Dónde?, preguntó él, sin poder evitarlo. La voz sonrió otra vez. Era extraño. No se puede ver una sonrisa a través del teléfono, pero se puede sentir. En Londres, en un lugar tranquilo, le enviaré la dirección. No tiene que decidir ahora, solo considere lo que está ocurriendo. La línea quedó en silencio y durante un instante él creyó que el desconocido colgaría. Pero antes de hacerlo, dejó una última frase, dicha con un tono casi poético, casi inquietante. Las ideas, cuando respiran demasiado hondo, se convierten en criaturas. Usted ha creado una, y está creciendo. Luego la llamada terminó. Él quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, escuchando el eco de esa última frase. Una mezcla de vértigo emocional y lucidez creciente lo envolvió. En su estómago un nudo se apretaba. No era miedo, era reconocimiento. Miró la lata primigenia sobre la mesa. Esa lata que había caído sin motivo aparente. Esa lata fría, silenciosa, cargada de algo que él no terminaba de comprender. La habitación se sentía distinta, más pequeña, más densa. Como si las paredes hubieran oído la conversación y se hubieran acercado un poco más para escuchar la continuación, porque algo estaba comenzando a tomar forma alrededor de él, algo que iba más allá de la fama, de la fortuna, de las ventas multiplicadas, algo que tenía que ver con la esencia misma de su idea. Y mientras permanecía allí, con la respiración contenida y los pensamientos arremolinándose, comprendió que aceptar aquella reunión en Londres no era solo una decisión. Era un paso hacia una revelación, una que podía transformar su visión del mundo, una que quizá llevaba años esperándolo sin que él lo supiera. Un paso hacia ese territorio incierto donde las ideas dejan de ser ideas y se convierten en algo mucho más profundo, algo que aún estaba por revelarse. La noche avanzó lenta, como si cada minuto se alargara deliberadamente para obligarlo a pensar, para dejarlo suspendido en ese limbo donde las decisiones aún no se pronuncian,
pero ya empiezan a moldear el destino. Apenas colgó, dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad parecía dormir con un cansancio antiguo, envuelta en una neblina suave que le daba a todo un aspecto casi onírico. Las farolas destilaban luz amarillenta, la misma que desde niño le provocaba una sensación extraña. La impresión de que el mundo guarda secretos que solo se muestran cuando uno está lo bastante inquieto como para verlos. Y él en ese instante estaba inquieto de una forma que no podía definir. Caminó por el apartamento con pasos lentos, intentando ordenar las piezas dispersas de lo que había ocurrido. Un hombre desconocido lo llamaba para hablar de su propio negocio como si fuera un fenómeno cultural de proporciones mayores. Le hablaba de símbolos, de interpretaciones profundas, de una atención invisible que se extendía por círculos que él no podía ver. Le hablaba de su obra como si fuese algo vivo. Él nunca había buscado eso, o quizá en el fondo sí, pero no conscientemente. Encendió la tetera, más por costumbre que por necesidad. Le gustaba el sonido del agua calentándose. Tenía algo mecánico, fiable, casi terapéutico, como si el mundo se ordenara por un momento dentro del silbido creciente. Pero aquella noche incluso ese sonido parecía diferente, más agudo, más expectante. Pensó en la reunión propuesta, en Londres, en un lugar tranquilo, sin detalles, sin identidad, solo la promesa de una explicación, que parecía rozar los bordes de algo grande, y en una parte remota de su mente, algo se agitó como una bestia dormida, que siente una vibración conocida. Ese lugar que él nunca confesaba a nadie, ese rincón íntimo donde guardaba sus ambiciones más abstractas, sus intuiciones más peligrosas, sus ideas más salvajes, porque, aunque nadie lo sabía, él siempre había sentido que el mundo estaba lleno de significados ocultos, siempre había tenido la impresión de que respiraba cosas que otros no percibían, esa sensibilidad hacia lo invisible, hacia lo que la gente pasa por alto, esa fascinación por lo que no se puede tocar, pero sí sentir, por lo que no existe, pero pesa. Quizá por eso había sido capaz de diseñar su producto. Quizá por eso había tenido éxito donde otros solo habrían visto un chiste pasajero. Mientras llenaba una taza con agua caliente, recordó algo de su infancia, una tarde de verano en que su abuelo, un hombre callado y enigmático, le habló del aire de la colina como si fuese una criatura. «Escúchalo», le dijo. «No solo pasa, dice cosas». Y él, con la sensibilidad de un niño que todavía creó en lo invisible, escuchó. No supo qué escuchó, no supo qué entendió, pero algo quedó sembrado en él, una semilla de misterio, una predisposición a lo etéreo. Quizá, pensó ahora, con la taza entre las manos, la idea de vender aire no fue realmente suya. Quizá siempre estuvo ahí, esperando que alguien como él, le diera forma. Un escalofrío suave le recorrió la espalda. Se dirigió a su mesa de trabajo, donde la lata primigenia brillaba bajo la luz. Era distinta, no en apariencia sino en aura. Tenía esa cualidad de los objetos que llevan demasiado tiempo observando. Alargó la mano y rozó su superficie metálica. Fría, impasible, pero con una presencia que se imponía suavemente, como un murmullo que aún no se atreve a convertirse en voz. Esa noche no trabajó. No empaquetó nuevos pedidos, no revisó mensajes de proveedores. En cambio, se sentó en el sofá, dejó la taza en la mesa baja y cerró los ojos. Y al cerrar los ojos, algo curioso ocurrió. Tal vez fue cansancio, tal vez fue sugestión, o quizá fue una de esas epifanías que solo emergen cuando el silencio se vuelve profundo. La imagen de un mapa apareció en su mente. Un mapa de Inglaterra, pero no uno físico, uno hecho de brumas, de corrientes, de atmósferas. Como si pudiera ver el aire mismo moviéndose, como si cada ciudad, cada campo, cada colina tuviera un color invisible que solo él estaba destinado a ver. Y ahí, en ese mapa nebuloso, algo se iluminó. Un punto en Londres, no sabía por qué, no sabía qué significaba, pero lo vio. Abrió los ojos con brusquedad, el corazón le latía más rápido, una intuición le decía que debía ir, que esa reunión no era fruto del azar, que había una razón profunda, una razón que aún no comprendía, para que aquel desconocido lo buscara justo ahora, justo en este punto de su historia. Se puso de pie, tomó su abrigo, no porque fuera a salir ya, sino porque era un gesto que confirmaba una decisión interna, un compromiso con aquello que comenzaba a formarse. Caminó hacia la ventana y observó la quietud de la noche. El aire frío golpeaba los cristales como un recordatorio, una invitación, un llamado. Sabía que la conversación que tendría en Londres no sería simple.
No sería un elogio, ni una crítica, ni una propuesta de negocios. Sería algo más, algo que, de algún modo, había estado esperando desde siempre, aunque nunca hubiera sabido ponerlo en palabras. Acarició el cristal con la yema de los dedos, sintiendo la vibración sutil del viento, la misma vibración que escuchó de niño, la misma que escuchó cuando concibió la idea de sus latas, la misma que escuchaba ahora como un presagio. Y en ese momento entendió algo que no se atrevió a decir en voz alta. El aire, ese que todos dan por sentado, tiene memoria, y quizá alguien más lo sabía, y esa persona quería hablar con él. Si te gustó, no olvides suscribirte para más capítulos.